página 19. Y vamos a estar hoy en la lección número 3. Bueno, vamos a utilizar este. Entonces vamos a estar viendo el motivo del Hijo para venir a salvar. Entonces vamos a estar viendo lo que es esta porción del estudio que tenemos para el día de hoy, y espero y muchos de ustedes hayan tomado tiempo para poder ver lo que es la lección. Entonces vamos a estar en la página 19, y en nuestra página 19 vemos que en el capítulo básicamente nos dice que se va a considerar aquellas cosas que llevaron al Hijo a despojarse de su gloria, vestirse de carne y dar su vida por la salvación de los hombres. Descubriremos que Él no lo hizo por ningún mérito que se encuentre en el hombre, como ya hemos visto a través de las lecciones anteriores, con el problema del hombre, y vemos que lo hemos visto también en las predicaciones que nos ha traído nuestro hermano pastor José, sobre Romanos. Entonces, esta salvación no es por algún mérito que nosotros hayamos hecho, por algo que nosotros de cierta forma merezcamos, sino que más adelante vamos a ver cuál fue el propósito de Cristo para venir a este mundo. Entonces vemos que básicamente aquí, de hecho, nos dice el mismo texto que fue por la gloria de su Padre y por el gran amor con que nos amó y por el gozo que fue puesto delante de Él. Y básicamente ahí tenemos ese resumen de estas lecciones, o de lo que va a tratar este tema, o lección número 3. Entonces rápidamente tenemos ahí lo que es el primer punto, que nos dice que fue por la gloria de su Padre. Entonces vemos que el motivo del Hijo para venir a salvarnos fue por la gloria de su Padre. Y vemos que si estudiamos rápidamente la vida de Cristo, es evidente que su pasión más grande era glorificar al Padre haciendo su voluntad. Y uno de los aspectos más incomprensibles de la persona de Cristo es que, aunque existió en forma de Dios, no consideró al igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntaria y gozosamente se vació a sí mismo del privilegio divino y se hizo hombre. Él fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz, y eso lo tenemos en Filipenses 2 y en Hebreos capítulo 10, que nos hablan sobre esto. Pero también vimos que, aunque existieron otros motivos que llevaron a Cristo a ofrecer su vida por el hombre caído, el primero y principal fue su intensa pasión por glorificar al Padre. En este sentido, se puede decir correctamente que Cristo murió por Dios. Entonces, entrando rápidamente a lo que es nuestro inciso número 1, vemos ahí que nos habla sobre Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 7, nos dice: entonces dije, he aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y tenemos esta porción y nos dice, aquí está el libro, nos da una pregunta y nos dice que cuál fue el gran propósito del Hijo de Dios para venir al mundo y cuál era su gran pasión y prioridad. Conforme a este versículo
de Hebreos capítulo 10 que nos dice: entonces dije, he aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál fue el propósito de Cristo a venir? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? Y es correcto lo que dice la hermana. Complacerlo. Así es. Así es. Entonces, vemos que de cierto punto nos dice que fue para glorificar al Padre, que fue uno de los puntos y que vemos aquí, que nos dice que fue por la gloria del Padre. Pero como nos dice nuestra hermana, también eso automáticamente al glorificar al Padre fue para hacer la voluntad del Padre. Vemos que la voluntad del Padre y la obediencia del Hijo son precisamente lo que vemos descrito en Isaías 53. Esa descripción de Isaías 53 nos habla de la voluntad del Padre que tenía para con el Hijo. Y Dios se deleita en la obediencia. Y eso lo vemos a través de las Escrituras. No en los holocaustos ni en las ofrendas por el pecado. Vemos que en Primera de Samuel, si vamos a Primera de Samuel, Primera de Samuel 15, versículos del 22 al 23. Y nos dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en las ofrendas, en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esas fueron las palabras del profeta Samuel, que le dio a Saúl cuando desobedeció el mandato que le había dado el Señor al rey sobre eliminar aquel pueblo. O sea, básicamente Dios le dijo: ve, atácalos y todo, aniquila todo lo que veas ahí, mata todo, sean animales, sean lo que sea, todo. Pero Saúl, al contrario de eso, dice que entró, aniquiló todo, pero dejó lo mejor para él. Dice que dejó carne, todo lo que él vio que era bueno, porque de hecho el pueblo, de cierta forma, también quería eso, quería agradar al pueblo. Entonces, hizo todo lo contrario. Y si no mal recuerdo, creo que dejó vivo al rey. Y esa cuestión de dejar vivo al rey no era por misericordia, sino que básicamente sucedía lo mismo que le pasó a Sansón. Ellos hacían burla de aquellas personas que ellos capturaban, y lo hacían para decir: miren, yo soy el rey y capturé a esta persona, y hacían mofa de estas otras personas capturadas. Entonces, básicamente, Saúl puso su voluntad, antepuso su voluntad a la de Dios. Y el Señor le dijo: no es necesario que me ofrendas estas ofrendas, porque cuando llegó el profeta, ¿qué le dijo? Es que yo dejé lo mejor para el Señor, para ofrecer sacrificio y todo esto. Y Samuel le dice: el Señor no quiere sacrificios, Él quiere la obediencia. En Oseas vemos cómo el Señor les dice que Él ya está asqueado de esas ofrendas, que aquel humo que asciende hacia Él le produce asco, porque ellos piensan que esos ritos es lo que agradaba al Señor. Y aquí vemos en Samuel que le dice: en que obedezcas y que hagas mi voluntad, eso es lo que me agrada a mí, no tus ritos. Entonces vemos que tenemos esta porción y nos habla de que hacer la voluntad del Padre es lo que agrada al Señor. Pero también vemos aquí en esta otra pregunta,
que es en las preguntas número 2. Si giramos nuestro libro hacia la página 20, vemos que nos va a hablar también sobre estas mismas escrituras que son de Juan. Entonces vamos a estar en Juan y nos habla que nos enseñan las siguientes escrituras acerca del número 1, la actitud del Hijo hacia la voluntad del Padre; número 2, la pasión por la gloria del Padre; y número 3, su ferviente deseo de manifestar su amor al Padre. Entonces, en el inciso número A que tenemos ahí, nos dice el primer punto, si lo queremos ver así, la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Entonces, Juan, capítulo 4, versículo 34. ¿Qué nos dice? Jesús les dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Entonces aquí vemos la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Y Cristo aquí nos dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Vemos que también estas palabras las encontramos en Deuteronomios 8:3, que nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y vemos que los israelitas, de hecho nuestra hermana Raquel estaba orando e hizo esa misma mención de aquellos israelitas que se habían quejado del maná que el Señor les proveía. O sea, se quejaban de la provisión que el Señor les daba a los mismos israelitas. Y Moisés les señaló lo que realmente importaba. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan necesario es la comida para ustedes? ¿Cuánto tiempo puede dejar sin comer? Primero mis dientes que mis parientes. Y ese es un dicho que muchos de nosotros aplicamos muchas de las veces. Pero ¿qué tan necesario es la comida para usted? Y así de necesario debería ser para nosotros hacer la voluntad del Señor. Porque Cristo nos dio el ejemplo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ese era su pan, dice. Entonces, así como es necesario nuestro alimento para nosotros, así de necesario deberíamos de tener esa hambre por nosotros querer obedecer al Padre. Pero lastimosamente como cristianos tenemos esa lucha con el pecado de no querer hacer la voluntad del Señor, de querer imponernos, así como el rey Saúl se quiso imponer sobre Dios y hacer lo que él veía no correcto, pero que le agradaba más a él. Así nosotros nos imponemos a la voluntad del Señor y queremos anteponernos nosotros a la voluntad de Él, queriendo hacer lo que a nosotros nos agrada. Pero deberíamos ser como nuestro Señor, quien nos dio ejemplo, y hacer en todo lo que esté en nosotros para hacer la voluntad del Señor. Entonces vemos que Él está pensando de manera similar a Pablo en Romanos 12:2, donde cristianos transformados demuestran con sus vidas lo bueno, agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Dice Romanos, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestras mentes para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que nos dice ese versículo. Y sigue y nos dice el versículo lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, seamos renovados, hermanos, seamos transformados en nuestra mente para poder obedecer al Señor. No nos adaptemos a lo que la sociedad nos dicta, a lo que es que así me criaron, es que
la tradición dice que es así, es que esto y el otro, sino que sigamos lo que es, que dice, bueno, aceptable y perfecto, que es la voluntad del Señor. En todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la iglesia, en mi trabajo, con mi familia, con mis amistades, en todo ámbito. Porque lastimosamente algo que nos ha, nosotros como, bueno, la mayoría somos mexicanos, los que estamos aquí, también hay de otros países, pero vivimos casi por lo general en lo que es Centroamérica, todos estos lugares, o sea, el catolicismo está muy arraigado. Y por lo general tenemos esa tendencia de querer separar la religión con la vida cotidiana, con nuestra vida. Y hacemos una distinción, ¿no? El domingo voy a la iglesia y aquí estoy bien y ya nada más salgo y ya la iglesia allá y mi vida de este lado. Pero no funciona de ese modo. O sea, es una sola. Tanto como soy aquí en la iglesia, debería ser igual allá afuera, debería ser igual allá con mis amistades, debería ser allá con mi familia. Entonces, tengamos cuidado de no llevar una doble vida. Entonces, continuando. Hermano, Dígame, hermana. también podemos enfatizar ahí que, y recordarnos que no solo de pan vivirá el hombre. Podemos también ahí ver que es necesario nosotros leer la palabra de Dios para poder salir, como dice usted, a llevar más allá. Sí, es necesario en todo aspecto porque si no nos vamos a quedar espiritualmente anímicos. Y nos vamos a quedar cortos de lo que debemos de llevar más adelante. Espiritualmente, bueno, de hecho, lo pondría yo primero en este que es mencionando lo que usted dice, complementando lo que usted dice en el sentido de que si no nos alimentamos espiritualmente, si no comemos esa palabra, ¿cómo nosotros podemos llevar, como dice la hermana, la palabra a los demás? ¿Cómo podemos alimentar a aquellas otras personas si nosotros primero no nos alimentamos? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si no tenemos palabra, ¿qué es lo que vamos a llevar? Ay, mira, la telenovela, si te fijaste, y esto y el otro. Vamos a salir con otra cosa que nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, no vamos a ser efectivos, no vamos a poder bendecir a aquellas personas con la palabra del Señor. No con nuestras palabras, con las palabras del Señor, que las palabras del Señor son vida. Entonces, gracias, hermana. Continuando, tenemos nuestro inciso B que nos dice que la pasión de Cristo por la gloria del Padre. Juan capítulo 17, versículo 4, nos dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, vemos que cada momento de su vida, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, fue un momento de gloria. Porque el Señor hizo la voluntad del Padre. Si nosotros recordamos en el bautismo de Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús, ¿qué dice el Señor acerca de Cristo? Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Será que el Señor dice lo mismo de cada uno de nosotros? Esta es mi hija Raquel en la cual yo tengo complacencia. Mirando hacia atrás, Jesús pudo decir que había glorificado al Padre al terminar la obra que había sido confiada. Con estas palabras anticipó el grito de triunfo que pocas horas después resonarían en la cruz. Consumado es. El plan de salvación ideado por el Padre desde la eternidad e inició con el llamamiento de Abraham y la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra, llegaba a su momento cumbre en la cruz.
se pondría el fundamento para un pacto eterno basado en la sangre del Hijo de Dios derramada en el Calvario en el Calvario y abierto a todos los que creen en Cristo como Salvador. Desde Abraham hasta la cruz, vemos ese panorama en el cual se mencionaba aquella cruz donde vendría el Hijo, y cuando llegó el tiempo perfecto, dice la Escritura, vino Cristo Jesús a cumplir la voluntad del Padre para glorificarle, siendo obediente en todo, dice la Escritura. Y muchas de las veces, recordando uno de los talleres que tuvimos en esta conferencia, José lo hablaba y decía que ellos tienen momentos de charlas con los hijos y trata de platicar con ellos. Tienen su momento en el cual charlan de cosas como cómo les fue en la escuela, cuestiones de familia, cuestiones cotidianas de la vida. Y dice que en una de esas le preguntaba el hijo, o una de las preguntas era, o sea, ¿en qué época te gustaría vivir? Y hay veces que nos las damos de muy cristianos, no, en la época de Jesús, porque me hubiera gustado conocer a Jesús y todas estas, todo esto que tiene que ver con Cristo. Y dice el hermano que él dice, no, yo quiero vivir en esta época, o sea, porque tenemos baños, tenemos microondas, tenemos aire acondicionado, tenemos todas estas comodidades que antes no tenían en aquel tiempo. Pero una ventaja, hermanos, que tenemos nosotros es que tenemos la revelación completa. Tenemos toda la revelación, tenemos toda la Escritura, algo que en el Antiguo Testamento no tenían. Tenían el Pentateuco, tenían sus libros históricos, pero no tenían esa revelación de Cristo tan clara, porque ya había esa revelación. Génesis 3 nos habla de este protoevangelio y todo esto, pero nosotros ahora tenemos la revelación completa. Ya no hay más revelación en este sentido, revelación especial, porque la revelación dice que culminó en Cristo Jesús. Él fue la revelación máxima del Señor y la tenemos nosotros plasmada en estos 27 libros del Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento sobre Cristo. También vemos que en el Antiguo Testamento, en aquellos 39 libros, también tenemos aquella revelación de Cristo, pero como veíamos en esa conferencia, está ahí, es un misterio y se nos fue revelado en el Nuevo Testamento. El misterio fue revelado. No es que haya algo misticismo, sino que este misterio lo tenemos ya revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, es algo para pensar. Pero también tenemos este punto número C, este inciso, y nos dice el ferviente deseo de Cristo de manifestar su amor al Padre. Juan 14:31. Juan 14:31 nos dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Y algo sencillo es, si en verdad amamos a Dios, obedeceremos sus mandatos. ¿Qué le contestó Cristo a estos fariseos cuando le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento? Amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu mente, tu corazón. Y si en verdad amamos a Dios, dice Juan también en sus cartas, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, si en verdad amamos a Dios, entonces guardaremos esos mandamientos, obedeceremos a Dios, que es lo que hemos estado viendo. Y si guardamos a nosotros esos mandamientos y obedecemos a Dios, es porque amamos al Señor.
es para glorificarle a Él. Porque también si hacemos las cosas para nuestra propia gloria, entonces significa que no amamos al Señor, me amo más yo. Porque lo único que quiero hacer es glorificarme a mí. O sea, yo quiero exaltarme, quiero que me vean. Miren a Luis, que es el maestro, y miren cómo se... O sea, no. Si esa es mi intención, ya voy muy mal. Igual para los hermanos que tienen esa tentación, los hermanos de la alabanza, o sea, hay esa tentación, mira cómo toco, o mira cómo canto, yo soy el mejor cantando. Y siempre tenemos esa tentación. Y yo soy sincero, yo al menos la tengo. Cuando a veces algún hermano me dice, ¡ay, qué bueno estuvo! Y no eres tú, es Cristo en ti. O sea, yo sin el Señor, o sea, no puedo hacer nada. Es Cristo. Señor, llévate tú la gloria, no soy yo. Entonces, tengamos en cuenta que podemos tener cualquiera de nosotros ese aspecto de querer quitarle la gloria al Señor, porque la gloria es del Señor, no es de nosotros. Nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos solamente lo que el Señor nos manda. Y eso, muchos de nosotros todavía nos queda corto eso, porque ni siquiera lo que el Señor nos manda, hacemos. Entonces también ese título de siervos inútiles nos queda, pero enorme. Y yo sé que a veces lo tomamos así como un poco de broma, pero sí deberíamos de pensar en eso y recapacitar de que sí estamos haciendo la voluntad del Señor. O sea, de perdida quiero aspirar a ser un siervo inútil. Entonces, pensemos, hermanos, en lo que la Escritura nos dice acerca de lo que debemos de hacer. Pero también nos dice en la página 21, vamos a saltar un poquito lo que es el punto 3 de Romanos, vamos a dejarlo ahí, porque ya hablamos sobre la gloria del Padre, sobre esta manifestación y lo que tiene que ver con nuestro primer punto que es para la gloria del Padre. Entonces vamos a entrar ahí en la mitad de su página 21, nos dice que fue por su gran amor, por gran amor para con nosotros, por su gran amor para con nosotros. Y nos dice que las Escrituras enseñan que fue Dios, el Padre, quien envió a su Hijo para que a través de Él el mundo fuera salvo. Y eso lo tenemos en Juan capítulo 3, del 16 al 17, un versículo que todos conocemos. Sin embargo, es importante entender que el Hijo no fue obligado a realizar esta obra salvífica. No fue que Dios le dijera, no, tú tienes que ir a morir por aquellos, y no fue que Jesús dijo, no, pues es que yo no quiero, y no, o sea, no fue a regañadientes. Fue en común acuerdo entre el Padre y el Hijo que ellos dispusieron las cosas así. Entonces, vemos que no lo hizo a regañadientes, y en lugar de eso, Él se dio a sí mismo completa y voluntariamente para que el objetivo de su amor, ¿con quién? Con una humanidad perdida, depravada y rebelde, pudiera ahora conocer el perdón y la vida eterna. El Señor voluntariamente se dispuso a obedecer al Padre, viniendo a este mundo, encarnándose para vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Y no podemos. Aún teniendo el Espíritu Santo, es una lucha constante. Y no es excusa para que, es que soy como Pablo, porque Pablo dice que lo que él quería no hacía, y estas cuestiones. Es para que nosotros, teniendo ya la revelación completa, tengamos más disposición a obedecer al Señor. Para que sometamos a este cuerpo de pecado, ¿con qué? Con la palabra del Señor. Entonces, es a lo que venimos, hermanos, a la iglesia, a equiparnos. No venimos a hacer un checkmark de, ya viene el domingo.
Venimos a glorificar al Señor porque es el día del Señor. Venimos a exaltarle, a alabarle por lo que hizo por nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por pecadores, por sus enemigos. Y ese es motivo de alabanza, es motivo de exaltación, de que le demos la gloria a Él. Pero también venimos nosotros a prepararnos para vivir esa vida que a Él le agrada. Entonces, tenemos que el Señor vino por su gran amor para con nosotros. Y eso también debe de llenarnos de un gran gozo, que el Señor nos amó. A cada uno de nosotros, a pesar de ser pecadores, a pesar de tener todas estas debilidades, el Señor vino por amor a nosotros. Y nos dice que y aquí está, es un gran estímulo y consolación saber que el Hijo, quien logró una obra de salvación tan grande, no solo lo hizo para la gloria de Dios, sino también por el gran amor con el que amó a su pueblo. El Cristo que murió por Dios también murió por nosotros. Y como veíamos en los que tuvimos la oportunidad de ir a esa conferencia, el Señor no tenía necesidad, Cristo no tenía necesidad de venir a encarnarse, de despojarse de aquella gloria, de aquella alabanza que tenía de los ángeles, de todo el reconocimiento que tenía ya, no tenía necesidad de venir a encarnarse, de que lo despreciaran, de que lo azotaran, de que lo rechazaran, de que lo escupieran, de que lo golpearan, de venir a sufrir. Entonces, lo hizo primeramente para con Dios y lo hizo porque también nos amó a cada uno de nosotros. Y tenemos ahí nuestro primer inciso allá mero abajo que nos dice que en Juan 15:9 se encuentra una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia. ¿Qué nos dice Juan 15:9? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Hermano, y si no siente nada al leer este versículo, pellizquese de perdida, para que sienta algo. Aquí le puse yo Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas está entregado en su mano. Así es. Pero es un gran consuelo, hermano, saber que así como el Padre amó a Cristo, o sea, Cristo nos ama también a nosotros. Y como nos dice nuestra hermana, ¿sabe? ¿Qué nos demuestra? Amor. Un amor que para nosotros es indescriptible. Porque muchas de las veces nuestro amor o el amor que nosotros damos es un amor condicional. O sea, yo te amo si tú me amas. O yo te amo si yo obtengo algo a cambio. Es un amor interesado. Y muchas de las veces damos ese amor y decimos, no, es que no, este sí es amor puro, pero al final de cuentas siempre buscamos esa reciprocidad. O sea, que aquella persona también nos responda con amor. Y lo que vemos aquí es que no fue el caso, porque ninguno de nosotros amó primero al Señor. Nos dice la Escritura que Él nos amó primero. Y lo único que obtuvo Cristo de nosotros antes de que nos redimiera fue rechazo, fue odio, fue blasfemias, fueron palabras insultantes. Y aún así el Señor nos amó. La profundidad de este amor está más allá de nuestra capacidad de comprender y no se puede expresar en un mero lenguaje humano.
Nosotros no conocemos ese amor tan puro como el que el Padre y el Hijo nos dan. Porque como lo he dicho, o sea, lastimosamente a través de nuestra caída, esa imagen de Dios se ha distorsionado y todo lo hemos distorsionado. Hemos distorsionado el amor, hemos distorsionado todo lo que básicamente nosotros tocamos, lo hemos distorsionado. Pero cuando estemos glorificados con Cristo, vamos a ser plenos en ese aspecto. Vamos a conocer el verdadero amor del Padre, que ya lo conocemos en este tiempo, pero muchas de las veces, como les digo, está en ese punto. O sea, entonces, tenemos este amor del Padre y vemos que es nuestro privilegio experimentarnos y regocijarnos en Él. El verbo traducido amado está en el tiempo aoristo, que es el griego. En el griego considera un evento como un todo único, lo cual expresa la integridad del amor de Dios por el Hijo y del Hijo por nosotros, el cual es perfecto y lo abarca todo. Experimentemos el amor eterno que existe dentro de la deidad y ahora existe entre el Trino Dios y nosotros. Dios no es egoísta. No es que nada más nos amamos entre nosotros, entre la Trinidad y allá que aquellos. No. El Señor derramó su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en una cruz. Entonces, ahí nosotros podemos experimentar lo que es el verdadero amor. Pero como dice aquí, necesitamos experimentarlo, hermanos. Necesitamos creerlo. Necesitamos vivirlo. Porque a veces decimos de palabras afuera, sí, Cristo me ama, pero no lo vivimos, no lo experimentamos. Punto número 2. No los estoy regañando, nada más es para que se pongan... para que piensen, para que consideremos y meditemos en la obra tan grandiosa que es el sacrificio del Señor. Porque fue un acto de proporciones, como decían ahí, cósmicas. O sea, fue algo tremendo, fue algo que, hermanos, fue un punto histórico a tal punto que marcó una era de tiempo antes de Cristo y después de Cristo. No hay otro evento tan glorioso y tan grande como el nacimiento de Cristo. No es antes y después de Carlos Magno, no es antes y después de X rey, es el antes y después de Cristo. Fue un momento histórico en el cual marcó un punto en la historia. Entonces, en la página 22 a mero arriba vemos que de acuerdo a las Escrituras, fue el amor lo que llevó a Cristo a entregar su vida por su pueblo. Y tenemos dos versículos ahí, lo que es Gálatas 2:20 y Efesios 5:2. Cristo fue juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vive Cristo en usted? Si vive Cristo en usted, gloria a Dios. Y si no, pídele al Señor que le dé su Espíritu Santo. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es. Entonces vemos que ninguna fuerza impersonal o ley cósmica o necesidad externa obligó a Cristo a morir. Fue el amor de Dios, inmerecido, inconmensurable
infinito el que envió a Jesús a la cruz. Entonces, Cristo no tenía necesidad de venir para que le adoráramos. Ya tenía 1 millar de ángeles adorándole cuando estaba Él en la gloria con el Padre. Y lastimosamente ahora pintamos a un Cristo necesitado de que ven a Cristo porque Cristo te necesita, míralo, ahí está tocando afuera en la puerta solo, y algunos hasta lo pintan, no, y está lloviendo allá afuera y Él está ahí. Cristo no nos necesita. Está en la gloria del Padre en estos momentos, reinando. Nosotros somos lo que necesitamos a Cristo. Entonces, démosle gracias al Señor porque Él nos amó con un amor que escapa de nuestras mentes, y siempre lo he dicho y lo voy a decir porque si entendiéramos verdaderamente el amor de Cristo, si entendiéramos verdaderamente lo que sucedió en la cruz, nuestro cristianismo cambiaría, nuestras vidas cambiarían, todo nuestro ser cambiaría. Y yo tengo que estarme recordando constantemente el Evangelio. Porque yo tengo un carácter bastante feo. Lo voy a decir porque no es fuerte, es feo, es un carácter feo. Y cuando me enojo, me molesto, tengo que recordar a Cristo. Tengo que vivir esa vida de Cristo. Tengo que reflejar en mi vida esa vida de Cristo. Y es una lucha, es una lucha constante. Por eso tenemos que estar orando sin cesar. Y cuando sale mi yo, o sea, y la regué, tengo que pedir perdón. Porque no estoy reflejando a Cristo. Entonces, tengamos eso en cuenta, que tenemos que matar a nuestro yo, y la única forma que lo podemos hacer es recordando el Evangelio, recordando que Cristo vive en mí, que yo tengo que ser esa luz para con los demás. ¿Y cómo lo hago? Matando esta carne de pecado. Y es difícil. Es difícil pedir perdón, es difícil disculparse con la gente, es difícil cuando aquellas personas que te sacan de quicio y Cristo mora en mí, Cristo es suficiente. Dígame, hermano. Perdón, tienen que tener paciencia conmigo porque no puedo hablar bien. Uh-huh. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cuando sabemos que hicimos algo mal, a veces queremos, hay ciertas cosas, hábitos, son malos, mal carácter, como dice hermano, y actuamos diferente. Una de las cosas que yo tengo, hermano, cuando yo me enojo conmigo mismo, que yo sé que hice algo malo, me da por comer. I don't know why, empiezo a comer por el coraje, and I go to donde ande, and I want to eat. Esa es una de las cosas. Hay muchas cosas un poquito más feas que no puedo pronunciar, pero cada uno es diferente y hay ciertas cosas, y esas son las cosas que tenemos que aprender a poner a manos de Dios a cada momento cuando nos pasa eso. Me hizo recordar anteriormente las únicas veces por las que yo lloraba era por ira. Hermanos, yo era una persona tan colérica, yo me agarraba a golpes por insignificancias. Como dicen ahí, yo era de mecha corta, o sea, a mí, así. No necesitabas decirme mucho para encenderme. Y llegaba al punto de llorar, o sea, de cólera, o sea, de ira. Y gracias al Señor, ahora lloro por la cruz de Cristo. O sea, veo todo eso y o sea, es algo tan tremendo que vi ahí. Ese amor fue sacrificial y fue un amor por nosotros.
Entonces, es tremendo, hermanos. Es tremendo cómo el Señor cambia a personas y necesitamos experimentarlo, necesitamos vivirlo. Porque si lo tenemos solamente de una manera intelectual, o sea, lo tenemos ahí y no va a hacer ningún cambio. Que yo sepa todo lo que sé y no lo aplique, no me sirve de nada. No le sirve de nada a mi esposa. No le sirve de nada a mis hijos. Porque es intelecto, vacío. Si no lo aplico, si no lo vivo, si no lo reflejo. Entonces, decía ayer que estábamos con uno, de hecho estaba con el decano de una de las universidades y le estaba motivando para que se inscribiera y todo esto, y dijo, sí, dijo, ahorita estoy llevando un estudio, un seminario pequeño, dice, pero ya es bastante. Y yo decía, pues, ¿cómo que ya es bastante? Dice, es que me batallo un poco, dice, pero con lo poquito que aprenda, dijo, y aunque sepa poquito, dijo, pero con que eso lo aplique, dijo, con eso está bien. Y yo me dije, o sea, es cierto. Si usted sabe poquito y ese poquito lo aplica, va a ser un gran cambio, hermanos. Porque hay mucha gente allá afuera que tiene un conocimiento tan enorme y son unas personas tan detestables, tan arrogantes, que no les sirve de nada tener ese conocimiento, porque ese conocimiento lo utilizan para humillar a la gente. Recuerdo una vez que estábamos, ya lo he platicado varias veces, que estábamos, antes nos juntábamos los varones y teníamos algo parecido como los hermanos como tenemos aquí. Entonces invitábamos a veces a muchos hermanos de diferentes congregaciones y éramos un grupo bastante grande. Y aquella persona que le tocó traer el estudio no dio un estudio, o sea, platicó su testimonio, o sea, como media hora de su testimonio, que esto y el otro, y no tengo nada en contra de los testimonios, pero pues a veces muchos de nosotros deseamos escuchar la palabra o algo más conciso. Y no, él platicó todo su testimonio y ya terminó su testimonio, oramos y por lo general cuando terminábamos del estudio, cada quien comentaba del estudio, lo que le había parecido, un comentario, ciertas situaciones, o si había problemas, alguien comentaba sus problemas y todo esto. Y pues como fue un testimonio, pues casi alguien nada más comentaba, no, sí, esto y el otro. Y uno de los hermanos que era nuevo en el evangelio, dijo, pues yo no sé mucho de la escritura, dijo, apenas voy empezando, dijo, pero esta mañana que salí del trabajo, dice, leí Corintios y nos leyó la porción de Corintios donde dice que si no tenemos amor, somos como un címbalo. Ese pequeño extracto de la escritura, o sea, todos nos quedamos así viendo como que, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, esta persona vino media hora hablando y este hermano tan sencillo, solamente un extracto de la palabra y, o sea, sentimos algo apacible, o sea, fue algo tan tremendo que ya por lo general cuando se iban ya todos los hermanos nos quedábamos una bolita pequeña, madrugábamos, o sea, 1 de la mañana ahí platicando y ya pues se fueron como a las 10, 11 algunos hermanos y empezamos, oye, sí, viste cuando el hermano nada más aquella porción y sí, ahí nos empezamos allá a hablar sobre esa porción de escritura de Corintios y todo esto. Entonces, no necesitamos tener un gran intelecto, hermanos. Recordemos, memoricemos la escritura, leamos la escritura. No necesitamos ser genios de que hoy que el tiempo y que el griego dice esto y que... No, hermanos. A veces un simple versículo es de bendición para la gente. Un versículo. No necesita explicarle el versículo ni que esto, no. Un versículo. Dígame, hermano. Dice, me hiciste un poco menor que los ángeles. Me inquieta en grande manera, ¿verdad? La manera y la forma. Pero en esa condición nos da un privilegio grande a nosotros.
no nos comparamos con los ángeles. El Señor había hecho de diferentes, ¿verdad? Todos para que le sirvieran, para que le alabaran, para que le glorificaran. Y le empezaron a fallar los más prominentes, ¿verdad? Le empezaron a fallar. Solo que Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que nosotros como humanos íbamos a necesitar un ejemplo más diferente, sublime y glorioso en el Señor Jesucristo, porque era la imagen misma de nuestro Dios. Y pensar que no somos los más conocedores de la Escritura, pero que si la procuramos por lo menos un poquito estudiar la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Lo más importante no es que nosotros la tengamos y que nos preocupemos por ella, sino que la compartamos, es lo más importante. Sí es, y complementando lo que dice el hermano, dice el Salmo que somos poco menor, David dice que somos poco menores que los ángeles, y sin embargo, Dios envió un Salvador para nosotros, y no para los ángeles, porque unos ángeles que dice que cayeron y ellos no tienen salvación, ellos no tienen un Redentor. Cristo no murió por los ángeles, murió por usted, murió por mí, murió por nosotros. Entonces, agradezcámosle al Señor porque nos ha dado una salvación en su Hijo. El Hijo dio su vida por la gloria de su Padre y así murió por Dios. El Hijo dio su vida por el gran amor con que nos amó, y así murió por su pueblo. Para concluir nuestro estudio, consideramos un último motivo que llevó al Hijo a la cruz. Él murió por el gozo que fue puesto delante de él. Para algunos, declarar que el Hijo fue movido por la esperanza del gozo futuro podría parecer que está presentando a Cristo como alguien egoísta. ¿Cómo podría él buscar la gloria de Dios, la salvación de su pueblo y su propio gozo al mismo tiempo? Esta objeción puede responderse fácilmente. Primero, necesitamos entender que el Hijo de Dios encontró su más grande gozo en la proclamación de la voluntad y la gloria del Padre. Así el gozo del Hijo, la gloria del Padre y la redención de su pueblo son todos equivalentes para Cristo. Él no tenía fidelidades o pasiones que compitieran entre ellas. También debemos entender que es correcto que el Hijo de Dios busque su propio gozo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El Padre ha entregado todas las cosas en la mano del Hijo y desea que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Es el buen deleite del Padre que el gozo del Hijo sea completo. Toda la creación en todas sus esferas tienen un gran propósito final, que es glorificar y traer el deleite al Hijo de Dios. Y tenemos esta porción que nos dice, de acuerdo con Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué fue dispuesto el Hijo de Dios a dejar la gloria y el cielo, tomar forma de hombre y soportar la humillación y el dolor? Fue por el gozo de cumplir el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Él. Ese fue el propósito, hermanos. El gozo de volver a la diestra del Padre, llevando consigo a la gloria a muchos hermanos. Ese fue el propósito de que Él viniera. Por el gozo que estaba delante de Él. Y así nosotros también debemos correr esta carrera, como dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros debemos de correr esta carrera por el gozo que está puesto delante de nosotros, de que al finalizar esa carrera vamos a poder ver al Señor cara a cara.
Y así como vemos ahorita, como dice, como con un espejo empañado, vamos a ver todo claro. Todas nuestras dudas que tenemos se nos van a aclarar. Las dolencias y todo lo demás va a quedar en segundo término. Eso no nos va a interesar. Vamos a ver a Cristo. Dígame, hermano. El título y el diploma. La recompensa que el Señor da y promete es que al que se hace servidor de todos tendrá la mejor oportunidad y el mejor puesto allá. Solo que el conocimiento es importante para ponerlo en práctica, pero el servicio a los demás es también de suma importancia para nosotros. Así es, hermanos. Entonces, corramos por ese gozo que está delante de nosotros. Corramos esta carrera y corrámosla bien, con esfuerzo, porque los atletas se esfuerzan, como dice Pablo, para conseguir una corona incorruptible. Ellos se privan de muchas cosas para estar preparados para esa carrera. Así nosotros debemos de poner diligencia en esta carrera para llegar a esa carrera. ¿Se acuerdan de aquella predicación que les comenté, que les dije que es necesario que nosotros pongamos diligencia, nos esforcemos para correr esta carrera? Queramos nosotros llegar en primer lugar a esa carrera. Corramos como si me fueran a robar ese premio. No por querer ser el primero, sino porque Cristo merece que yo corra esta carrera de la mejor manera. Entonces, recordemos el Evangelio, hermanos, una y otra vez. Que el Evangelio esté presente en todo lo que nosotros hagamos. Cuando me duerma, cuando me levante, cuando coma mis alimentos, recordemos el Evangelio en todo momento para poder reflejar a Cristo con nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Y También que la carrera